pequeña, el campeche se usa para teñir pelo y tintar telas. A ambos lados del tren, la palma cana indicadora de un bosque de transición de húmedo seco, con sus hojas muy utilizadas para techos de terrazas y viviendas. A ambos lados del tren, con vistosos colores, el crotón de origen australiano. Mira, 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 mira los ariquitos. Mira cómo camina A la izquierda el alvarado es una planta medicinal y también sirve para matar los piojos. A la izquierda la palmas aceitero o africana, su grasa es utilizada en la industria del jabón y la cosmetología. El jardín tiene una extensión de 2 millones de metros cuadrados. A la derecha las plantas adheridas a los árboles son llamadas epífitas o trepadoras. Se adhieren a los árboles en busca de los rayos del sol. No todas son parásitas ya que poseen sus raíces debajo del sol igual que las demás. Entre ellas podemos observar el filodendro, la mano poderosa.